Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, soy Paco Ventala. Y seguimos, como no, faltaría más. Luis López Cózar Pita, ¿cómo andas, Luis? Pues muy bien, esto aquí bien, la verdad es que bien, sí, sí. Pues me Hombre, alegro muchísimo. ¿quieres que te diga algo más triste? ¿Por Sinceramente, por qué? dentro triste, hombre, de ver lo que está ocurriendo en España, Claro, ¿no? claro, Eso me entristece muchísimo cuando hablas con amigos, con familia claro. y la pasividad con la que se ve todo Sí, señor. y, en fin, es tremendo. A mí que me hierve la sangre por dentro Está y claro, tengo que comer, porque yo soy un hombre caliente y no prefiero claro, no meterme en las peleas, ¿no? claro. Pero bueno, pues eso, triste por eso, porque no ves ganas de nada, que todo está Ajá. bien, que esto ya pasará, que esto es una enfermedad, que tal. No, hombre, no, esto es una muerte. Una muerte, efectivamente. Una muerte anunciada, además, como Es una la muerte película. anunciada y largamente trabajada, además, Sí, ¿no? sí, sí. Y además Mira, que siguen. ni yo pensaba antes así, ¿eh? Ha Ya. sido observando la realidad, observando lo que va ocurriendo Claro, y nada más, porque yo no pensaba así cuando empezó esta democracia, yo no pensaba claro, tantas cosas como pienso ahora. claro. Y claro, viendo todo lo que se ha hecho, pues digo, bueno, es que esto estaba planificado, pensado Sí. y está a punto de terminarse, a no ser que Dios venga y lo haga. Efectivamente. Y también que lo merezcamos, porque si no lo merecemos, el de arriba yo Claro, creo que también dice, oye, pues es lo que claro, elegís, ¿no? Pues lo que dijiste la claro. última vez de Samuel y su diálogo con Dios, ¿no? Exactamente, es lo que habéis Oye, elegido. claro, es lo que hubo profetas, Luis, hubo profetas en los años 75, 78, hubo Sí, sí, claro, profetas cuando estuvo. que dijeron, cuidado, cuidado, pero no se hizo caso. Yo estoy de acuerdo contigo, es una mezcla eso es una tristeza por mezcla de pasividad y de impotencia, pasividad de unos e impotencia de nuestra, porque en definitiva haces lo Sí, que puedes, pero los resultados sí. suelen ser escasos. Pero bueno, Luis, ahí estamos, hay que hacerlo cada uno lo poco que pueda. Es nuestra Pues yo creo que obligación, sí. no irnos de Eso es este verdad. barrio. Efectivamente, sin Exactamente. haber hecho lo poco que podamos, no estar en un sillón ahí tirados, quejándonos o como el avestruz, ¿no? Metiendo la cabeza debajo de Metiendo la... la cabeza debajo del suelo, sí. Efectivamente. Pues nada, Luis López Cozar Pita, adelante Luis, que a nosotros sí nos Vale. interesa y nos viene muy bien, de verdad. Pues bien, vamos a hablar hoy sobre lo que es la intervención del Estado en el orden jurídico, social y económico. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque pueden ser varios programas, ¿no? Uno o Los que haga dos. falta. Eso es. Entonces, vamos a empezar por la primera actuación del Estado, que es la actuación normativa. La actuación normativa y la obediencia a la ley. Importante hablar de estas dos cosas a la Muy vez. bien. Así, la actuación normativa tiene su fuerza vinculante en su capacidad para realizar la justicia y servir al bien común. O Muy sea, bien. uno se siente vinculado a la actuación normativa del Estado, a las leyes, si ves que hay justicia y servicio al bien común. Muy bien. Eso es lo que nos vincula, no es el mandato imperativo, sino eso, que veamos eso. Claro. Como dice Santo Tomás, no es lícito observar las leyes injustas, pues son violencia, con lo que no obligan en conciencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. De otro lado, hay que tener en cuenta, sobre todo hoy en día, que el juicio sobre la racionalidad de la ley, esto es, si son honestas, justas y aplicables, no debe dejarse solamente en manos de la autoridad. Todos tenemos la obligación de trabajar para evitar el mal, para evitar una ley injusta. Esto es Claro. importantísimo. Sí, Todos señor. tenemos la obligación de trabajar en este sentido. Muy bien. No basta que una ley sea formalmente válida, esto es, que derive de una autoridad legítima y que haya sido elaborada en conformidad con el procedimiento establecido para que sea vinculante. Fíjate lo que estamos diciendo, Sí, que verdad. lo importante, hombre, la forma también es básica, ¿no? Para que sea vinculante, ¿no? Pero Claro. el contenido también, sobre todo para los católicos. El nivel vinculante es sobre todo a nivel moral. Muy Si importante. nuestra conciencia rechaza su contenido, no nos sentiremos ligados al mandato de la autoridad. Muy bien. Ni siquiera cuando se trata de obedecer puede el hombre dejar de pensar, de comportarse humanamente. Esto es, razonar si una ley es justa o injusta en conciencia. Claro. Claro. El ser buen ciudadano no puede implicar un precio tan grande como el de abdicar de la propia conciencia. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo ha de actuar el ciudadano ante una ley cuando tiene serias dudas racionales de que esa ley sea honesta, justa y aplicable? En principio, la doctrina tradicional establece la presunción de validez a favor de la ley, Ajá. lo que significa la obligación de obedecer mientras no conste de manera certera
su inmoralidad, su injusticia o su inutilidad. La razón en que se apoya esa presunción se debe a la necesidad de garantizar el bien común. Claro. Las dudas sobre el contenido de la ley han de ser muy infundadas, porque si no, cada uno se erigiría en el ámbito de la aplicación de la ley. Tienen que ser dudas muy serias, porque si Claro. no, esto, conociendo a los Claro. españoles más, Sí, nos sí. vamos por cualquier lado, ¿no? Bueno, Sí. se buscaría cualquier pelo para decir esto yo no lo hago, ¿no? No, no, Efectivamente. Sí, es cosas verdad. muy serias. El bien común no estaría suficientemente garantizado si cada uno hubiera de ser el juez que decidiera sobre la licitud o moralidad de las leyes. Sí es verdad que nadie puede abdicar de su propia conciencia, de nuestra capacidad de raciocinio como hombres que somos, también es verdad que debemos ser rectos y exigentes en la formación de la conciencia para que sea merecedora del respeto que le corresponde. Muy bien. Muy bien. Otro aspecto importante a considerar hoy en día pues se refiere a la actuación de nuestros representantes, ya sean gobernantes, diputados o senadores. Cada vez hay una mayor distancia entre la voluntad del pueblo y la voluntad de sus representantes. Claro. En las democracias actuales, este punto daría mucho que hablar, pues los políticos incumplen sistemáticamente sus programas políticos Sí. o llevan a cabo programas políticos que nadie ha votado ni pedido. Muy Sencillamente los imponen sin democracia alguna. Si los que nos representan no cumplen sus programas o se los inventan, ¿cómo después nos pueden exigir el cumplimiento de las leyes? claro. Si no damos ejemplo, ¿qué vas a exigir tú a los súbditos, no? Claro. Claro. Muy bien. En materia de impuestos, es especialmente grave constatar la creciente desconfianza de los ciudadanos ante los poderes públicos. Claro. Materia donde se da una auténtica persecución normativa de los ciudadanos, vulnerándose gravemente el principio de inocencia. Tú eres Efectivamente. culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, sí, Así sí. como actúa la hacienda pública. Sí, sí, es verdad. Este fenómeno se aprecia no solo respecto a regímenes con ideologías totalitarias, que lo comprenderíamos todos, sino también respecto a los regímenes inspirados en ideologías supuestamente democráticas. Claro. Es verdad que la presentación de los puntos débiles de la autoridad y de sus posibilidades de corrupción y de degeneración pueden fomentar el espíritu de desconfianza respecto de la misma y hacer más difícil la obediencia de los súbditos. Pero es también cierto que no puede exigirse la situación ideal de un pueblo en que los ciudadanos obedezcan con la obediencia propia de los soldados. Claro. Tienen también que creer en lo que se les obliga a cumplir Claro. y necesitan tener libertad para pensar y para enjuiciar en conciencia a la autoridad que le gobierna. Sí, señor. El incumplimiento genérico de la ley nos pone en el riesgo de la anarquía. Si todos deciden no cumplirla porque nos sale de Claro. los huevos, como se dice en España, pues podemos caer en la anarquía. Sí, señor. Mientras que el cumplimiento ciego nos lleva al riesgo inevitable de la absorción de la persona humana por el poder, Muy la bien. dictadura. Muy bien. Evidentemente, los dos excesos son malos, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Muy bien. Las instituciones se purificarían notablemente si no contaran tan fácilmente con la publicidad de los ciudadanos en las violaciones del orden moral por el miedo a no enfrentarse con aquellos de quienes dependemos. Claro. Esto está al día, vamos. Claro. Y la obediencia en conciencia desaparece totalmente, todo queda a la sujeción por el temor. Esto es la dictadura. Claro. Sí, Bueno, señor. pues una vez visto ya la actuación normativa del Estado, más que vista la actuación normativa, que todos sabemos lo que son, las leyes hemos visto el deber de obediencia que hay y los límites que tiene, ¿no? A la ley. Visto. Pero ahora vamos a entrar un poco en cosas concretas, en otras cosas concretas, Muy bien. que es cómo interviene el Estado en el orden social y económico y lo que dice la doctrina sobre estos temas, ¿no? Muy bien. Empezar dando una primera visión histórica del magisterio pontificio, ¿no? Muy bien. Para que todos veamos un poco cómo han ido las cosas evolucionando. Debido a los abusos de la revolución industrial, la doctrina social justificaba la necesidad del Estado de introducir una legislación social Muy bien. apelando al bien común, pues el Estado estaba siendo atacado por la existencia de desórdenes socioeconómicos que vulneran los derechos y la dignidad del hombre. Visto. La Rerum Novarum, que fue la primera encíclica social, adoptó una posición intermedia para resolver esto, Ah, que es entre intervencionismo
socialista del Estado y el laissez-faire liberal, ¿no? Entre el intervenir demasiado Sí, y, y el dejar hacer, ¿no? dejar de Bueno, hacer. pues, se coloca en un término medio porque es lo lógico, ¿eh? Claro, El término medio, la gente no se equivoca, el término medio no siempre significa el punto medio. claro, El término medio, el equilibrio a veces está en 20-80, claro. a veces está en 90-10 y a veces está en 40-60. Sí, señor. Medio hay que saber muy bien colocarlo, ¿no? El equilibrio, ¿no? Muy ¿Cuál es ese bien, equilibrio? Bueno, pues ni una muy cosa, bien, ni el intervencionismo a lo bestia, ni el dejar hacer liberal, ¿no? muy bien. A partir de Pío XI, el clima social cambia. Se empieza a producir una concentración de poder que ha ido en aumento hasta llegar a la globalización totalitaria de hoy, Muy a bien. la unión del Estado y el sector privado en una concentración política, bancaria, mediática y tecnocrática, Sí, sin señor. precedentes, que es en Sin lo que estamos. precedentes. Sí es verdad. Sí es verdad. Precedentes. Sí es verdad. A mí me recuerda eso de la bestia del apocalipsis. Me viene a la mente Sí, eso. sí. Eso que dice del dinero. Nadie podrá comprar o vender sin el número de su nombre. De su nombre, Pues a mí me efectivamente. recuerda eso. A mí me viene a la Sí, mente eso, ¿no? sí, sí. Bueno, Eso y que pasa además, en los ordenadores. claro, Está correcto. y además estamos asistiendo, yo creo que a la unión de los extremos, el capitalismo más cruel con el socialismo más aberrante, porque, Mira, han llegado al punto de unión, ¿no? A la síntesis, ¿no? claro, Entre una cosa y la otra. claro, La encíclica Cuadragésimo Anno, mucho antes, ya había optado ante este poder omnívodo del Estado, ¿no? Y había dicho que para salvar la legitimidad de la persona humana y los cuerpos intermedios es lo que hay que hacer, pues son los que realmente corresponde a la vigilancia del orden social. Lo claro, que hemos dicho, la claro, persona humana y los cuerpos intermedios, que son las asociaciones en general, de cualquier tipo que haya, van antes que el Estado, son anteriores al Estado, existen antes que el Estado. Y si tú te las cargas, se acabó el Estado. claro, claro. Entonces, es a ellos a los que les corresponde hacer la vigilancia del orden social, fundamentalmente a ellos. Muy bien. Pío XII propuso la restauración, por lo tanto, de los cuerpos profesionales, pues decía Ajá, que constituía un grave perjuicio y perturbación del recto orden quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. muy bien. Porque claro, te haces esclavo de esa sociedad mayor. Claro, claro, Si tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, pues eres esclavo del otro. claro, Así de claro. claro. Muy bien, Bueno, pues eso es lo que decía Pío XI. muy bien. Toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, no destruirlos ni absorberlos. Muy bien. ¿Ves? Esto es lo que estamos diciendo, que las concentraciones económicas y la concentración del poder del Estado no puede ni destruir ni absorber ni a las Claro, asociaciones ni a las personas, porque se acaba todo. claro. Ahora veremos un ejemplo. La actuación de los organismos profesionales es un elemento esencial de descentralización del poder político y económico para el magisterio social. Claro, Posteriormente, la Constitución Gaudium et Spes decía que el desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre, no el control del Estado ni de una concentración económica. muy No bien. debe quedar en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos, ni siquiera en manos de la sola comunidad política ni de ciertas naciones más poderosas. Claro, No se puede dejar el desarrollo ni al libre juego de las fuerzas económicas ni a la sola decisión de la autoridad política. claro. A este propósito, acusaba de doctrinas falsas a las que sacrificaban los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Así nos decía Pío XI. Muy bien. Finalmente, en la misma línea, fijaba Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio lo siguiente: toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos, las metas que hay que fijar y los medios para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción común. Se ha de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios, pues evitarán el riesgo de una colectivización integral o de una planificación total, que al negar la libertad excluye el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Muy bien. Bueno, haciendo síntesis ahora, hemos visto un poco cómo ha venido históricamente el tema, ¿no? Hemos visto Correcto. varias encíclicas y cómo se ha ido diciendo. La Iglesia ha ido tapando el abuso de la
primero de la Revolución Industrial y ahora el abuso de los estados totalitarios, ¿no? claro, Bueno, pues haciendo una síntesis de la enseñanza del magisterio, nos habla de tres fuerzas fundamentales que hay en la actividad económica. Uno, los sujetos económicos individuales, ajá, la acción de las asociaciones o grupos intermedios y la intervención legítima del Estado. Son tres: muy bien, individuo, asociaciones y Estado. Estado, El bienestar en general del pueblo residirá en la atribución de competencias relativas que se haga a cada uno de estos sujetos, el reparto del papel de cada uno, claro, el que tiene que hacer cada uno. muy bien, Así el Estado no es instrumento de oposición y de opresión al servicio de una clase, sino factor de conexión de la comunidad nacional. El Estado es el organismo moral, es el de los valores éticos de ese pueblo, es el claro, que tiene que aplicar los valores éticos que hay en ese pueblo. claro, muy bien, No solo no debe cortar, vamos, es una omnipotencia, no es una omnipotencia para oprimir toda legítima autonomía de la gente. La intervención de las autoridades públicas, por dilatada y profunda que sea, no solo no debe coartar la libertad, la libre iniciativa de los particulares, ajá, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana. Es decir, claro, hay que respetar siempre los derechos de la persona, ¿no? sí señor, Puedes llegar y justificándote en el poder e incluso en el bien de un grupo, sí, acabar con los derechos fundamentales de una persona. No, claro, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? claro, Para la Iglesia. El Estado, por lo tanto, tiene una función supletoria. No se le niega la cualidad de sujeto económico, porque la tiene, muy pero bien, no puede privar a los otros sujetos económicos de sus responsabilidades y actividades propias. claro, Solo a veces puede intervenir en circunstancias excepcionales en las que el bien común lo exija. muy bien, Si la propiedad privada tiene una inseparable función social que ha de cumplir, siendo no solo título de derechos, sino también principio de graves obligaciones. Este es la propiedad, es título de derechos y principio de graves obligaciones. Ha de ser constante la repulsa de todo intento de parte del Estado de suprimirla de las manos de los particulares. muy bien, La historia y la experiencia atestiguan que el uso de la libertad encuentra tutela y estímulo en el derecho de propiedad. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro propio trabajo y nuestro propio sueldo, somos independientes, claro, somos libres y hacemos lo que queremos. Y si sí, no sí, nos dejan la propiedad privada, lo que somos esclavos. Punto. No hay efectivamente, otra cosa. no hay otra cosa, O una cosa o la otra, ¿no? está claro, Pongamos un ejemplo. Es verdad que los excesos de la propiedad privada han contribuido a que 2/3 de la humanidad pase hambre. Eso es bastante cierto, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? El claro, abuso que ha habido con las colonias de los países, sobre todo anglosajones. claro, Pero ante estos hechos se está produciendo una intervención radical, inadmisible en la vida privada por parte de los estados, que se ejerce mediante el control de la natalidad, con la ajá, difusión oficial de los procedimientos anticonceptivos, la autorización del aborto e incluso la esterilización obligatoria de los progenitores para que tengan un determinados hijos, muy bien, amén también de la implantación de la eutanasia. Es claro, decir, el Estado se ha metido en los derechos humanos para acabar con el hambre en el mundo. Es que eso no es así. Yo me claro, acuerdo que cuando estuve en la ONU, estuve ahí en una pequeña asamblea pequeña con una cosa que me pidió la iglesia que me metiera. Y yo me acuerdo que uno de los pájaros estos de esta organización de Parenthood ah, sí, decía que hay que convencer a la humanidad que 2 personas viven mejor que 4. joder, Con lo cual hay que matar a los otros 2. joder, Porque 2 viven mejor que 4. Hay que reducir la población, ¿no? Yo me impresionante, acuerdo cuando yo le contesté, le dije, mire usted, pues resulta que es que en mi país ha resultado al revés. sí, Cuando éramos pobres, cuando teníamos el problema del bloqueo en España en la época de claro, Franco, la gente se dedicaba a tener hijos. claro, En mi familia, por la parte de mi madre eran 13 y por la de mi padre eran 6. Y no había medios económicos. Pues todos salieron adelante. claro, Todos han trabajado, todos han tenido sus pisos, han tenido sus hijos, sí han señor, tenido todo.
Y en cambio ahora que matamos de cada 4, matamos a 2, no tenemos dinero nada más que para tener un perro. Sí, señor. Es Muy que es una bien, gran mentira. muy bien, Es una gran mentira. muy Así no bien, funciona la naturaleza humana. Es muy que bien. desconocen la naturaleza humana. Claro, ¿Comprende? Bueno, para resolver convenientemente el problema del hambre en el mundo, los estados no deberán seguir un camino que, además de violar el orden moral establecido por Dios, destruya al mismo tiempo la propia fuente de la vida humana. claro, La acción del Estado estimulará el perfeccionamiento de las técnicas de producción, explotará las tierras aún no cultivadas, claro, instalará industrias nuevas. Este es el camino y no claro. otro el que debe seguir el Estado para resolver el problema del hambre en el mundo. Sí, señor, ¿Eh? sí, señor, Por sí, ejemplo, señor. en Madrid, liberar suelo para que haya casas, Claro, para que se pueda edificar, claro, para que las familias puedan tener hijos. claro, Si es que es el futuro del Estado. claro, está claro. Y no hacer lo contrario. Que es lo que Efectivamente. están haciendo, matar de cada 4 a 2 personas. Sí, 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 está claro. Así estamos cada día más mayores, hemos invertido la curva de de la natalidad y vamos al caos, al desastre. ¿No? Claro. Entonces, estos que presumen de saberlas todas, pues lo que en realidad es que son unos ignorantes. Efectivamente. La actuación estatal, como estábamos diciendo en el orden político y social, hay que agruparla, se puede agrupar en 3 categorías. La primera es la expansión de los servicios públicos. Están comprendidos en esta categoría todos aquellos servicios cuyo disfrute es indivisible, como por ejemplo la administración de justicia, la Claro, defensa del país claro, y la tutela de la sanidad. Estos claro, servicios fueron siempre reconocidos como de competencia de la autoridad pública porque se consideran inseparables a la función del Estado, ¿no? claro, 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 Otro grupo son la promoción de las condiciones generales de la vida económica. En ellas se encuentran las disposiciones que regulan las formas jurídicas de la propiedad, las sociedades de personas y de capital, las normas que tutelan el orden público y la seguridad, las que facilitan y mejoran los transportes y las comunicaciones, la información y la formación técnica de las personas, ¿no? claro, claro. Todo eso sigue siendo otra parte de otro grupo de acción del Estado. Muy bien. Después tenemos el ordenamiento del crédito, de la bolsa, del comercio interno e internacional. Estas constituyen otro importante sector de la actividad estatal dirigida a favorecer la economía. Y un paso más en esta dirección puede dar al Estado cuando promueve o realiza directamente inversiones que los particulares no pueden Claro, realizar por falta de capacidad o porque su rendimiento requiere un periodo demasiado largo de tiempo, claro, como por ejemplo son las grandes mejoras en el suelo, las canalizaciones, la repoblación forestal, las autopistas, claro, ferrocarriles, etcétera. Ahí para sacar dinero particular, pues prácticamente su vida entera y se muere, ¿no? En cambio, el efectivamente, Estado tiene todo ese tiempo y más, ¿no? claro, Bueno, pues eso es lo que hace la función supletoria del Estado. claro, El tercer grupo de actividades estatales están destinadas a influir positivamente en la marcha de la producción, la distribución, el consumo y las relaciones entre los varios estratos y las diversas clases sociales, con el fin de modificar la conducta de los particulares, que frecuentemente está inspirado solo en la ganancia individual, es decir, redistribuir la riqueza. claro, muy bien, Estas actividades insisten sobre todo en el aspecto distributivo, pues es el principal conflicto entre el capital y el trabajo. muy bien, La legislación social, por una parte, y el reconocimiento de la organización sindical, por otro, fueron los primeros instrumentos que se utilizaron para este fin de redistribución, ¿no? claro, De la claro, riqueza, ¿no? claro, muy bien, El origen de todas estas formas de intervención está en la constatación de que la economía no está en condiciones de funcionar con eficiencia si se abandona pura y simplemente al mecanismo del mercado. claro, El famoso tema de los precios los pone el mercado. Oiga, claro, mire usted, y si yo necesito agua, claro, ¿eh? Y decide que el mercado, porque las empresas que dominen el agua a lo mejor son 3, sí, y si 3 deciden como un acuerdo que una botella de agua de 50 mililitros vale 300 euros, pues yo sí, me muero de sed. y ya ¿Eh? está, Y ya está, y efectivamente, punto. Lo dejamos a que el precio lo fija el mercado, lo ¿no? bueno mercado. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, La gravedad del fenómeno depresivo que se dio en los años 30 había mostrado claramente que los mecanismos autoequilibradores del mercado estaban paralizados por motivos difíciles de eliminar. claro, Era necesario, por tanto, poner en movimiento otros procedimientos
para evitar la persistencia de tan graves consecuencias, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando aparece el tema del precio legal de las cosas y que hay cosas que, bienes necesarios, que tú no le puedes poner el precio que te da la gana. Claro, claro, Son claro que sí. imprescindibles para la vida, ¿no? Tú puedes poner el Claro precio que que sí. te da la gana a un Fórmula 1 si quieres, Claro que sí. evidentemente, quiera que lo pague, ¿no? Claro que sí. Pero claro, lo que tú no puedes exponer a un persona que trabaja en el campo es unos precios disparados para que se compre un tractor, ¿no? Pues Claro no, que sí. tienes que hacérselo fácil, ¿no? Efectivamente. 3 Pasemos minutos, ahora a ver, Luis. pasemos ahora a ver por dónde estoy yo y cuánto me queda. 3 minutos aquí. Bueno, pasemos a ver ahora algunas de las políticas concretas a adoptar por el Estado, porque hemos hablado de grandes campos de actuación. Ahora, por ejemplo, uno de los grandes temas es el tema de la plena ocupación. Yo creo que me lo voy a saltar Vale. porque no requiere grandes explicaciones el tema de la No, aplicación. Otra de está las claro. políticas es la política de empresas públicas de nacionalizaciones y concentraciones económicas. Claro, En ese sentido, no hay ninguna objeción en sustraer a los particulares la propiedad de determinadas empresas mediante una equitativa indemnización o excluir a los particulares el acceso a determinadas actividades productivas que se reservan a los entes públicos. O sea, no hay ningún problema claro, moral en todo eso. claro, Tampoco hay motivos para rechazar al Estado la propiedad, la gestión o ambas en una empresa, utilizando la fórmula de la nacionalización, la de la participación o la de las empresas públicas. claro, Sin embargo, frente a la difusión de esos tipos de empresas públicas, se plantea de modo imperioso el problema de los límites de estas actuaciones. claro, ¿Eh? claro. Este Muy es el bien, problema, limitar estas actuaciones. muy bien, muy bien. Estos pueden ser violados estas actuaciones pueden ser violados bien porque se reduzca la empresa privada en beneficio de la pública. Claro, Bueno, así, por ejemplo, la nacionalización puede abarcar un sector completo y puede estar justificada por la necesidad de volver a una industria aquella eficiencia que en otro caso no podría alcanzar, por claro, ejemplo. claro. Pero otras veces se postula la nacionalización en nombres de motivos que no son aceptables. Por ejemplo, aquello que pasó con la expropiación de Rumasa, ¿no? Igual, Con joder, independencia tremendo. al señor y a la familia, con independencia de aquello. Aquello fue un asalto terrible, vamos, Terrible, tremendo. a la propiedad privada porque le dio la gana, vamos, Nada más, sencillamente. nada más, El nada Estado más. no tenía ningún problema con ese sector de la Nada, producción. nada, ninguno. A nadie, en fin, lo que podía Nada. ser era limitar algunas actuaciones y ya está, Y ¿no? nada más. Un minuto, Luis. Eso es. Bueno, después tenemos también pues, la lucha contra los monopolios por parte del Estado y después tenemos por último también pues, la programación económica, ¿no? Todo eso Vale. son actividades del Estado. Y finalmente la distribución de la renta nacional, que este es un tema francamente interesante, Sí, pero señor. si nos queda un minuto, pues yo creo que Sí. nos lo vamos a pasar para la siguiente charla. Sí, 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 lo dejamos mejor porque es muy importante, además afecta a todo el mundo, a nuestros bolsillos y además está en el candelero porque esto es una vergüenza lo que está pasando aquí ya desde hace mucho tiempo, no de hace 2, Desde hace no, mucho tiempo, hace claro. mucho Entonces, tiempo, el no, tema de la no. división de la renta nacional lo pasamos No. a la siguiente conferencia. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Pues nada, Luis, Hasta aquí encantados de la hemos vida, terminado. López Cozar. Muy bien. A ti. Quedamos emplazados para el tema fiscal que duele, escuece Exacto. y ha sido tan malo la derecha como la izquierda, el PSOE como el Sí, PP sí, y claro, tal. claro. Igual, Es que todos igual. no tienen las ideas claras de nada, es que van a sus Nada. intereses. No van a buscar el interés de España, ¿no? Efectivamente. Luis López Cozar Pita, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Luis. Seguiremos. Igualmente, un abrazo para ti, A ti. Francisco. Vale, chao.